¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a este espacio donde vamos a estar contándole testimonios de lo que ha hecho nuestro Salvador por nosotros. Poderoso milagro. Y entre ellos tenemos hoy como invitada a la hermana Teresa Ángel, quien nos va a estar contando el testimonio de cómo su hijo fue sanado de artritis. Pero antes de continuar, quiero que recuerden suscribirse a nuestro canal que se llama Avivamiento Espiritual Yes, y también que le den a la campanita para que les salga la notificación cada vez que subamos un nuevo video. Sean todos muy bendecidos. Aquí estamos con la hermana Teresa Ángel, quien nos va a contar un poderoso testimonio acerca de una enfermedad que para los médicos no tenía cura, de otro caso imposible que Dios resolvió. Así que bienvenida, hermana Teresa, un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias, hermano, un gusto para mí, de verdad. Y sí, así es como, tal cual como usted lo está diciendo. Feliz de estar acá, gracias por invitarme y gracias por dejarme compartir mi testimonio. Bueno, para empezar y para que todos entiendan un poquito de qué se trata, el protagonista de esta historia se llama Santiago y es el hijo de nuestra hermana, y quiero que nos cuentes un poquito de quién es Santiago y cómo empezó todo este testimonio. Bueno, Santiago es mi hijo mayor. Me casé con mi esposo, también viene a la iglesia, por supuesto, jovencito. Tuvimos a nuestro niño y desde pequeñito pues creo que fuimos un poquito novatos con respecto a cuidar a un niño, ya que mis padres vivían en provincia y sus papás vivían retirados de nosotros, bastante retirados, y bueno, nada, como lo alimentaban como las cosas básicas que nosotros teníamos. Padres primerizos. Así es. Pero cuando le daban gripecitas, quizás no se la curábamos bien. Los medicamentos no se los dábamos al día, puede ser. Entonces, bueno, las gripes como que se le fueron acumulando y le da una neumonía pequeño. ¿Qué edad tenía cuando le da la neumonía? Cuando él le da la neumonía, yo estaba embarazada de mi segunda bebé. Y él tenía como un año, creo, iba para un año, sí señor. Okay. Cuando le da la neumonía, él se agrava y lo llevan a terapia intensiva. Me llaman a mi esposo, le dicen que le van a colocar, nos dicen todas las cosas que tenemos que tener para ir a terapia intensiva. Y bueno, fue fuertísimo, no oxigenaba, le da como especie de paro respiratorio. Todas estas estaban tú y tu esposo allí solos. Jóvenes, como te digo. Total que para que él no entrara en terapia intensiva, a él le colocan muchísimos medicamentos. Él sale de terapia intensiva, nos lo llevamos a nuestra casa. Pero días después, yo doy a luz. Recuerda que la primera vez que le da eso, pues yo estaba embarazada. Uh-huh. Por ende, tenía 6 meses de embarazo, di a luz. Y a los días que yo doy a luz, él se empieza a arrastrar en el piso. Él ya caminaba, nosotros lo habíamos enseñado a caminar. Y tenía 1 año y 8 meses, algo así. Y él no caminaba, se arrastraba. Y nosotros pensamos como que, está tratando de llamar la atención. Porque estabas recién dada a luz. Sí, pero ya lloraba más de lo normal, se quejaba más de lo normal cuando le tocaban sus piernas. Y yo le digo a mi esposo, no, llévalo a la clínica y me avisas a ver qué pasa. No te vengas hasta que te den qué es lo que tiene. Un diagnóstico. Mi esposo no regresaba y bueno, cuando yo voy a la clínica logro dejar a la niña con alguien que me lo cuide y voy para hasta allá. Mi esposo estaba destrozado, no podía ni hablar y le digo, ¿qué es lo que pasa? No, habla con el traumatólogo, me mandan con el traumatólogo, su pediatra de cabecera me manda a hablar con un traumatólogo que lo vio, y el traumatólogo me dice, mira, le hicimos una resonancia, le sale líquido en las caderas, el niño no camina, el líquido le impide caminar. Y nada, hay que abrirlo, sacarle ese líquido y puede que él no camine más. Yo quedé, ¿qué? Y mi primera impresión, pues, o sea, yo dije, no puede ser. Yo estaba muy molesta. Yo en este caso, pues, no. Tu reacción ante ese diagnóstico, o sea, te dicen de la nada, tú llevas a tu niño pensando que es cualquier cosa y te dicen que tiene una enfermedad que no saben qué es y que puede que no camine más. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Qué sentiste? Sentí mucha confusión, sentí mucha rabia, la verdad.
Y mi esposo, pues, me tocó ser un poquito fuerte porque mi esposo estaba muy, muy mal, se sentía malísimo que le dijeran eso, que te digan de golpe, mira, vamos a tratar de hacer algo por tu hijo, pero puede que no pueda caminar. Tú eres la fuerte, digamos que tú tomaste la posición de la fuerte. Sí, así fue. Mi papá, como les dije, pues mi papá no era de allí, era de provincia, mi familia no estaba, yo no tenía a nadie. Bueno, tenía a Dios, pero yo estaba necia. Y yo decía, bueno, ¿cómo resuelvo? Tengo que ver cómo resuelvo. En ese momento tú no eras cristiana, no creías en Dios, prácticamente, o sea, no tenías una fe, fe. Siempre supe, porque tengo familiares que son cristianos, siempre, sabes que siempre te dan palabra. Pero para ese momento yo estaba muy molesta, yo estaba en mi razón y lo único que le dije fue, ¿cómo es posible que yo de verdad le dije que cómo era posible que mi hijo estuviera pasando por esto, que un niño estuviera pasando por esto, ¿por qué no yo? Estás molesta por la enfermedad de tu hijo, o sea, ahí te refugiaste, ese es el sentimiento que sentías. Sí, molestia, como para no entrar en crisis, para no entrar en estrés, y yo necesitaba canalizar y ser la que fuera diligente con todo. Yo dije, voy a molestarme, o sea, necesito estar molesta para estar centrada, que es una total algo ilógico, pero bueno. Hacía las diligencias de cuánto le quedaba de cobertura del seguro y le dije yo al médico, al traumatólogo, le quedan tanto de dinero de seguro, hagan lo posible por investigar qué tiene, pero mi hijo nadie lo abre, o sea, yo aún con 20 y algo de años, no sé, estaba muy jovencita, yo decía no lo van a abrir, mi hijo va a salir caminando. Claro. ¿Oíste? Yo miraba hacia arriba y decía, ¿oíste? Mi hijo va a salir caminando porque, bueno. Tú retabas a Dios. Sí, porque yo decía, ¿cómo es posible? Yo debería ahorita estar disfrutando de mi bebé con mi otro niño, porque tenía mi cesárea, yo tenía mis puntos. ¿Y por qué? ¿Por qué está pasando esto? Y bueno, nada. Pasaron los días, dejaba yo a la niña, volvía y eso, y iba mucha gente a orarle a mi hijo, y yo no hacía mucho caso, iban y pasen ya, sí, oren, podemos orarle, sí, oren. Tú dejabas que oraran, pero no tenías la misma fe o la fe de que esa oración podía sanar a tu hijo. Así es. Una persona puntual, mi mamá me decía mucho que ella me tenía en cadenas de oración, clamando, yo, sí, mamá, está bien, gracias, no lo tomaba mucho en cuenta. Ignoraba el poder de la oración, lo ignoraba. Y estaba yo en mi necedad y una tía de una amiga, de una amiga muy cercana, estaba de paso por allá en Caracas, como decir Lima, y fue para allá y me dijo, le voy a orar, ella es cristiana. Y yo, sí, órale. Ella le ora y ella se va. En la noche pues me quedo dormida en la habitación. No, yo no me quedé dormida. Mi esposo se queda dormido porque yo tenía que estar con mi hija recién nacida en la casa. Me dice, me llama mi esposo el otro día y me dice, ven que el niño está dando unos pasos. Y yo me voy corriendo y vente con Antonella, yo me fui con la bebé. Y cuando llego pues ya le podía mover las piernas porque era difícil hasta cambiarle un pañal, todo, gritaba mucho. O sea, luego de la oración, pasa esto, ¿no? El siguiente día, en la madrugada, tu esposo te llama, te dice, vente, que ya está dando los primeros pasos, que te habían dicho que no iba a caminar. Sí, exacto. Y me dicen, y bueno, sé qué pasó, me dice mi esposo, pero el niño dice que alguien vino a la habitación. Y esto es la guinda del pastel, como quien dice. Alguien vino a la habitación y yo, ¿qué? Sí, ¿cómo era? Le tratamos de preguntar al niño, él hablaba más o menos. ¿Quién vino? Vino un señor, una señora, señor, decía, ¿cómo era? De blanco. Y yo, esos son las enfermeras. Y yo voy hasta donde las enfermeras le digo que medicamento le dieron en la madrugada y me dicen que no le tocaba ningún medicamento, que nadie fue, ningún doctor, nada a esa hora. Y nosotros en nuestra ignorancia pues pensamos que era el doctor José Gregorio Hernández, que es un santo, dicen pues que es un santo en Venezuela, un doctor que murió, según era un buen doctor, dice la historia, pero ya pues queda un buen doctor, pero no, allá ellos dejaron como un santo. Y nosotros pues, no, ese fue José Gregorio Hernández, que fue y lo visitó y lo tocó y lo sanó. Y nosotros pues quedamos así como que muy ilusionados. Gracias, señor José Gregorio Hernández, que sanaste a nuestro hijo. Salimos de la clínica y yo dije, viste, mi hijo salió caminando. O sea, tú creías en la bondad del doctor José Gregorio Hernández, pero seguías ahí molesta con Dios. Sí, mi esposo dijo,
Dios metió su mano, me dice mi esposo, ¿verdad? Y yo le digo, sí, como aquí que no se gastó bastante dinero, digo yo, ay Dios mío, yo digo estas cosas y yo sé que esto es un testimonio, pero avergüenza bastante lo ignorantes que fuimos, de verdad que sí, lo malagradecidos que fuimos. Pero sí, eso dije, hermano. Llegamos a nuestra casa, pasó un mes y íbamos a visitar y todo donde tienen a José Gregorio Hernández para agradecerle por ese milagro y todo. Pasó el mes y el niño en las madrugadas comenzó a levantarse llorando, gritando y encorvadito. Teníamos que enderezarle las manos, las piernas, gritaba horrible. Eran noches, madrugadas caóticas. Volvimos otra vez a la clínica, lo llevamos a una doctora, pues que es, digamos, la que ve esa parte, pues, de las articulaciones. De las articulaciones y los huesos. Sí, señor. Y nada, le hacen los respectivos exámenes y le diagnostican artritis idiopática juvenil. Yo, ¿qué es esto? ¿Cómo se quita? Una enfermedad que le da a los viejitos, ¿no? Se supone. Sí, eso es lo que yo se supone, tengo entendido. Yo le pregunto cómo es esto se le va a quitar y me dice no, esto es para toda la vida, él se va a degenerar, él va a llegar a un punto que no va a poder caminar y bueno, infinidad de cosas que yo me quedaba, ¿qué? No puede ser. Él empezaron a inyectar, a infiltrar las rodillitas, las caderas, los codos, las muñecas y así vivió un buen tiempo. Al mismo tiempo, ese tratamiento le afectó el estómago, le dio una gastritis erosiva moderada, donde él duraba hasta una semana sin poder hacer del baño. Se le tenían que colocar enemas, lo hospitalizábamos. O sea, él vivió en el hospital desde ese tiempo, de la primera vez que te comenté de lo de la terapia intensiva, hasta los 5 o 6 años. Y no fue, yo creo que puede durar un tiempo más. Lo que pasa es que el seguro fue bajando la cuota de lo que alcanzaba pues en ese tiempo en Venezuela para que te cubriera el seguro, pero fueron tiempos fuertes. Y cuando a ti te dan el diagnóstico en algún momento, ¿cuál fue tu reacción? ¿Seguiste molesta? ¿Qué pensabas al respecto? ¿Te resignaste acerca de eso? ¿Qué actitud tomaste frente a ese diagnóstico? Yo estaba molesta, yo no le veía sentido cómo le estuviera pasando esto a un niño. ¿Por qué no a mí? Decía yo, ¿por qué no a mí? No puede ser que seas tan injusto y le estés haciendo esto a un niño. Y yo soy adulta, que esto me pase a mí. Y yo me veía con una cesárea, yo decía, no puede estar pasando. Me llegó a llover en la calle, pero las llovinas horribles, o sea, las calles inundadas. Ahí cuéntanos un poquito más. ¿Cómo que te llegó a llover en la calle? Cuéntanos qué pasó. Yo me tenía que ir de la clínica todos los días a las 6 de la tarde porque tenía que darle de comer a mi hija recién nacida. Y tenía que ir antes que anocheciera, por eso del sereno, que dicen que el frito no le puede agarrar a un recién nacido. Y bueno, estaba esperando el transporte público en una esquinita y no pasaba, y de repente escucho así como relámpagos y yo dije, ¿en serio? ¿Va a llover? ¿Me voy a mojar? ¿Es en serio todo lo que me está pasando y también va a llover? Y de repente empezaron a caer así tipo película, pero eso fue, y yo, lo que faltaba. No, que falta. Ay, yo tenía esa rabia, yo no. Y viene un señor y me dice, la pastora, porque yo vivía por la pastora. Y yo, sí, aquí no va a pasar, vamos a caminar más adelante. Y yo como que, bueno, y camino con el señor, ¿verdad? Y pasa, y nos montamos. Y me dice, ¿estás operada? Y yo como que, sí. Alguien que le dé el asiento a la señora que está operada. Y yo como que, ok, ya me estaba asustando ya la situación, pero como te digo, siempre vivía molesta. Siempre estaba molesta. A pesar de tu molestia, de la ingratitud y de lo gris y lo malo, porque en realidad sí era malo lo que estabas atravesando en ese momento, Dios seguía mandando allí. Sí, no era que yo era agradecida de como que, ay, sí, señor, gracias que pasó esta camionetica, gracias por este señor. No, yo molesta, malcriada. Seguías ahí. Y bueno, el señor, ¿te bajas por acá? Y yo, sí. Y yo, ay, Dios mío, pero ya esto como que mucho. Llegué a la casa, me quité y ahí fue como que ese sustico hizo como que ya para, no sigas molesta, para. Llegué, me cambié, me bañé. Todo recién nacido llora muchísimo, tiene cólicos, mi hija no dio qué hacer, no dio
qué hacer para nada. Yo llegaba, la cambiaba, era como un muñequito. La cambiaba, la ponía y me acostaba a dormir, me paraba temprano. Y esa misma noche pasó todo. Esa misma noche fue que mi hijo vio lo que vio, que supuestamente era el doctor José Gregorio Hernández, que le oran antes. Viene supuestamente el doctor José Gregorio Hernández, que no. Y al otro día me llaman y me dice, vente que el niño está caminando. Y yo, wow. Bueno, retrocedemos al tema de que siguió llorando en las madrugadas y todo eso. Y lo diagnostican con esta artritis erosiva moderada. No, perdón, con la artritis idiopática juvenil. Y nada, pues mi esposo se viene acá a Perú por la situación. Pasaron los años en esa situación, ustedes resignados como padres de que el niño tenía esa condición, esa enfermedad, mejor dicho, ¿no? Sí, resignados completamente, dándole su tratamiento. Nos hablaron varias veces, fueron unos vecinos a tocarnos la puerta al edificio, al apartamento. Recibimos a Jesús en nuestro corazón, aún con ciertas cositas como que lo recibimos, pero aún pensando en que nuestro hijo estaba enfermo, a vivir con esa enfermedad, a lidiar con esa enfermedad. Aceptaron a Jesús. Jesús llega a sus corazones, pero en su mente seguían pensando de que bueno, ya estamos aquí, esto es lo que hay, él está enfermo y esto es lo que nos toca. Así sigamos es. Con esto. Así es. Y bueno, fuimos cambiando un poquito la mentalidad, pero seguíamos con el tratamiento. Mi esposo se viene acá a Perú, a Lima. Y yo le decía, mándame para el tratamiento, mándame para esto. Y él está sano, empezó a decirme mi esposo, él está sano. Y yo como, ¿qué te pasa? Que no seas irresponsable, él hay que darle un tratamiento. Como que él está sano, tú no ves que tu hijo se para con dolores. Porque tu esposo te empieza a decir esto de que él está sano. O sea, él aquí busca una iglesia cristiana. Sí, él acá llegó a la iglesia carismática. Aquí donde nos encontramos. Sí, acá. Yo a casa. A la gloria de Dios, sí, Señor. Y empezó a tener obviamente el Espíritu Santo pues le reveló muchísimas cosas y la enseñanza, wow, pues le abrió los ojos espirituales, todo entendimiento y te empezó a decir que estaba sano. Sí, él está sano, no tiene nada, él está sano. Y yo como que estás loco. Llegamos aquí a Lima y yo llegué diciéndole, tienes que hacer dinero porque hay que darle el tratamiento. Aquí el invierno a mi hijo no lo va a dejar caminar. Y yo seguía con mis maldiciones. Ahora es que ya sé que hablar mal, maldecir. Claro. Si tú no le pagas el tratamiento, mi hijo no va a caminar, mi hijo no va a esto, como lo dijo la doctora. Yo le pagué unos exámenes antes de venir y la doctora me dijo, te recomiendo que allá de una lo pongas en tratamiento porque tu hijo puede que en cualquier momento deje de caminar. O sea, el diagnóstico antes de venirse aquí a Perú, señor, era que en cualquier momento dejaba de caminar. Así es. La cuestión no iba a mejorar. Sí, señor. Yo ya estaba planeando que puede hacer él que no le frustre, que toque flauta, que le guste la computación, que, o sea, nada. Es importante porque, o sea, tú estabas ya visualizabas un futuro limitado de tu hijo enfermo. Ya estabas completamente acostumbrada a eso y así como lo veías. Que es la mentira del enemigo, porque a quién no le dicen, quién va a un hospital y le dicen que está sano. Nadie. A nadie. Entonces, realmente eso sucedió con nosotros y conmigo. Pues yo seguía en mi necedad. Yo decía, es más, yo veía a mi esposo como un mal padre, como un mal esposo. Al ser irresponsable, yo lo veía como irresponsable. ¿Cómo tú vas a decir que mi hijo está sano? O sea, no quieres pagarle tratamiento. Una cosa así era. Claro, sí. No entendía. Es difícil caminar en la fe. Es difícil, sí, señor. Entonces, ¿qué pasó contigo? ¿En qué momento llegan aquí con ese? Tú todavía seguías ahí, pero tu esposo estaba determinado a creerle a Dios que ya Santiago está sano. Y Santiago no tiene ninguna enfermedad, pero tú estabas ahí todavía terca en lo tuyo. ¿Qué momento seguimos viniendo a la iglesia y, como te digo, las enseñanzas de que estamos sanos, que Dios para nosotros nosotros queremos un Dios que quiere para nosotros cosas buenas, agradables y perfectas. Entonces ahí no hay cabida para una enfermedad, ahí no hay cabida para un dolor, ahí no hay cabida para nada de lo malo. Entonces ahí es cuando tú buscas la lógica. Entonces no hay enfermedad, entonces la enfermedad no proviene de él. Entonces yo siempre le eché la culpa a él y él no era el culpable. Y yo siempre fui tan malcriada y tan necia y él estaba allí. Él estaba allí diciendo, espera que viene lo bueno. Espera que viene. Y bueno, hoy en día estamos acá en Perú. Llevamos para 5 años acá en Perú. Mi hijo practica fútbol y quiere ser portero.
ese es su sueño, yo lo voy a apoyar y lo visualizo jugando en las canchas, comiéndose un partido completo y le agradezco muchísimo a Dios y a las personas que utilizó para que me dieran palabra y al pastor que no le gusta que lo nombren porque al pastor le gusta que se diga que es el Espíritu Santo y que es Dios, que se glorifique a Dios, pero la verdad es que el pastor hace un esfuerzo bastante por enseñarnos, por convencernos. Sí, señor, un instrumento, sí, señor. Así es. Qué importante, ¿no? Y contra todo diagnóstico, aquí está Santiago completamente sano, jugando fútbol, queriendo ser portero. Una pregunta, ¿él sigue en tratamiento? ¿Tú lo estás llevando a tratamiento? ¿Sigue? No, y de hecho que tengo una hermana que es una excelente hermana. Es como la segunda madre de mis hijos y ella pues no, ahorita no es cristiana, pero yo sé que ella va a ser cristiana. Y ella pues está un poquito molesta por eso, porque no le he llevado más no, Santiago ya no va al médico. Santiago no pisó más un hospital, Santiago no pisó más un laboratorio. Dios, todo esto bajo la convicción de que Dios todo lo hace perfecto, de que el diagnóstico en Venezuela había sido de que él no iba a poder, en cualquier momento dejaba de caminar, que el clima aquí además de Lima lo iba a terminar de afectar, lo iba a terminar de dañar, y fue todo lo contrario, ¿no? Esa es la confirmación de un milagro, de un poderoso milagro que Dios inició en esa sala de hospital, allí junto a él. Una pregunta, Santiago se recuerda de todo esto, ¿qué dice él de todo esto? La luz que vio. Ay, no, esto fue fenomenal porque siempre tratamos de contarle ese testimonio a mi hijo para que él sepa el propósito que tiene de vida, ¿verdad? Y de repente él dice, mamá, yo recuerdo eso. Y yo, ay, Santiago, no creo, estabas muy pequeño. Mamá, yo lo recuerdo. Lo que pasa es que yo su cara no la logré ver. Aparte yo tenía mucho sueño y era mucha la luz, le alumbraba mucho su cara. Pero él me dijo que todo iba a estar bien. Y yo, Santiago. Y, o sea, yo conozco a mi hijo. Yo conozco cuando mi hijo quiere inventar, cuando está diciendo sincero y me dice, mamá, él me dijo que todo iba a estar bien. Qué poderoso. Sí, qué poderoso. Sí. Santiago, Dios se aseguró de que Santiago espera que él estaba al control. Aún antes de ustedes ser cristianos. Entonces, este testimonio es de mucha bendición porque nos muestra la bondad de Dios, cómo Dios nos cuida a pesar de nuestra necesidad, a pesar de nuestro orgullo, a pesar de no ser cristianos. Ahí está Dios con nosotros, ¿no? Había una promesa, seguramente esas cadenas de oración que hace tu mamá, de esas cadenas de oración que hacían otras personas, estaban ahí llegando y bueno, llegaron y hasta este momento que tú tienes este testimonio familiar y además también personal, porque también me imagino que te reveló muchas cosas acerca de lo que estaba dentro de ti. Totalmente, ahí como hay 3 testimonios en uno. El testimonio de mi persona como yo de necia y el testimonio de mi hijo, pues, que fue sanado, y el testimonio de que Dios se presentó allí. Fue Dios. Y yo le digo a Gerardo, yo fui blasfema, Gerardo, porque como yo pude haber dicho que fue el doctor Sergio Hernández, él murió ya, y como y Dios es tan bueno, y le di gracias a Dios de verdad. Y hermana, pues esto me deja a mí, aparte de la fe, que es primordial, es ser osado y nosotros arrebatarle ese ¿cómo se dice? Algo que ya tenemos ganado al enemigo, arrebatárselo. Establecernos en la verdad, no creer ninguna mentira que venga de parte de Satanás en nuestras vidas. Así mismo. Establecernos en la verdad. Yo quiero que antes de finalizar le des una palabra a todas esas madres que quizás están pasando por una situación similar a la tuya, que tú les puedas hablar a ellas y quizás también orar por ellas. No sé, ahí te dejo libre, que le des una palabra de aliento y que le muestres lo que Dios hizo en tu vida, pues, y que le compartas lo que Dios también puede hacer en la vida de ellas. Sí, bueno, tu madre que me estás viendo, sé que no es fácil, sé que es fuerte, pero eres valiente. Esfuérzate y sé valiente. Dios no nos va a abandonar, Dios está allí. Ten por seguro que ese niño que está allí, que tú ves ahí débil, se está recargando, se va a levantar para la gloria de Dios. Tenemos que creerlo, tenemos que visualizarlo y se hace realidad, porque Dios es un milagro, es amor, es misericordia. Así que crean porque es posible. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno,
Yo creo que no hay nada más que acotar. Créanle en el Señor. Yo creo que, bueno, y antes de finalizar vamos a hacer una poderosa oración para que todos los que nos están viendo reciban a ese Señor Jesús que cambió nuestras vidas, que cambió la vida de nuestra hermana Teresa, de su familia, y por supuesto que también cambió la mía. Entonces queremos que también llegue hasta donde estás tú, que estás viendo este mensaje ahora. Señor Padre, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu amor incondicional, Señor. Que aunque estemos en el mal camino, Padre, tú estás allí obrando, porque nos tienes apartados, nos tienes sellados, Señor, y estás peleando tú la gran guerra, la gran batalla en lugar de nosotros, Señor. Por darnos a entender, Señor, que no es con nuestras fuerzas, es con las tuyas, Padre Santo, Señor. Eres grande, Señor, eres bueno y nos haces valientes, Señor, como David. Gracias, Padre, Señor. Amén y amén. Amén. Ahora, yo quiero, tú que estás allí, cierres tus ojos y aceptes al Señor Jesús en tu corazón. Sí, repite después de mí: Señor Jesús, te acepto en mi corazón, te recibo como mi Señor, como mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te entrego mis cargas, mis enfermedades, mis miedos, mis preocupaciones, y a cambio recibo tu salvación, tu perdón y la vida eterna. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bueno, ya con esta oración damos por terminado esta entrevista, este testimonio tan poderoso, y esperamos que por ahí nos dejen en los comentarios el resultado también de lo que Dios ha hecho en sus vidas.